tengo la alegría de poder presentar a Aurelio Nieto, que es uno de mis alumnos y además discípulo favorito. Es doctor en geografía. Le dirigí una fantástica tesis hace ya muchos años. Es funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Primero trabajó en el Museo Romántico y en la actualidad es conservador del área de geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es profesor asociado de la UNED de Geografía y diseñador y profesor responsable de una asignatura que es Turismo Cultural y de Negocios. Ha sido antes profesor de enseñanza secundaria y era responsable de los intercambios de alumnos con Europa, autor de muchas publicaciones científicas y también de divulgación, y luego otra labor que creo que le gusta mucho y a mí me encanta, que es la de responsable de materiales del museo en exposiciones bien nacionales, por ejemplo, una creo que fue en el Museo del Prado. Sí. Y en otros lugares de España y también internacionales. Ahora tenemos una en Sevilla, en el Archivo de Indias. Bueno, no sé si lo habéis oído, que la próxima será en Sevilla, en el Archivo de Indias. Muchísimas gracias y estamos todos atentos a tus lecciones. Bueno, buenas tardes y lo primero, muchas gracias a Ana por esta presentación que me ha enfrentado a mi pasado y dar las gracias también a la asociación por haberme invitado y por haberme hecho partícipe de esta tarde de meteoritos. Y también muchas gracias a todos los presentes por haber venido a escucharme. La conferencia o charla que tenemos hoy es referida a los meteoritos. Se titula Meteoritos en busca de las rocas extraterrestres, un poco plagiando a Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. La historia que vamos a contar empieza en 1948. En 1948, en un pueblo de León que se llama Reliegos, a las 8 de la mañana, que todavía no estaba toda la gente levantada, se oyó un estruendo y una luz muy fuerte iluminó todo el pueblo. La primera sensación es de miedo y luego de sorpresa, y la gente asocia ese ruido y esa luz al accidente de un avión. Se piensan que ha habido una catástrofe, y porque cerca de Reliegos hay una base militar aérea y pensaban que se había producido un accidente muy grave. Una de las vecinas llama a la base militar y contacta con un sargento que va inmediatamente al pueblo y se da cuenta de que lo que ha pasado es que ha caído un meteorito en medio del pueblo. Ese es el meteorito de Reliegos. Descubre lo que es y rápidamente deciden contactar con científicos del CSIC y el fragmento se lleva al Museo de Ciencias Naturales, que es donde se conserva hasta la actualidad. Ahí tenéis la fotografía a la derecha de cómo está expuesto en el museo, el meteorito de Reliegos. Bueno, esta historia viene a cuento porque esta charla se me pidió que empezara explicando una noticia muy reciente que ha habido en prensa y en España en general, y es que se ha podido recuperar un meteorito que desapareció, que fue robado, que es este. Es bastante raro, bastante difícil que un material perdido de un museo se recupere. Hay ejemplos, pero son muy pocos. Entonces, esto ha sido una situación, es un acontecimiento, porque recuperar una pieza del patrimonio perdida pues siempre es una buena noticia, ¿no? El meteorito, cuando llega al museo, no se deja en su estado original, sino que se corta, porque los estudiosos de los meteoritos, y aprovecho para deciros que yo vengo aquí en calidad de conservador de museo, no como científico especializado en estudiar meteoritos, cuidado. Yo vengo como gestor y como técnico, pero yo no me dedico a la investigación científica en el CSIC de meteoritos, para que no haya equívocos. Se lo llevan algunos compañeros que me han ayudado para alguna de estas fotografías, Luis Sánchez sobre todo y Javier García Guinea. Bueno, como iba contando,
el meteorito se corta porque los meteoritos para estudiarlos hay que cortarlos. Luego lo veréis aquí porque he traído algún ejemplo para que lo podáis ver, no solamente que sea la conferencia, sino que tengáis algún ejemplo real, ¿no? Entonces los meteoritos se cortan para estudiarlos y con el material que sale del corte se hacen una cosa que se llaman láminas delgadas, que eso es para poder mirarlo al microscopio. Esa es una técnica del siglo XIX que ya está superada. Pero a mediados del siglo XX en España y en toda Europa pues todavía se usaba. Entonces cuando cortaron el meteorito hicieron esas láminas y en Estados Unidos, antes de hacer los vuelos a la Luna, decidieron investigar todos los meteoritos que había en todos los museos más o menos importantes. Entonces la NASA estuvo en Madrid, se llevó trozos de los meteoritos para analizarlos y en compensación regaló otros. O sea que la colección que hay en Madrid es a medias de objetos propios y objetos regalados por Estados Unidos en aquel momento previo a la llegada a la Luna. Entre los científicos que participaron en esa investigación hubo uno, no sabemos si de buena fe o realmente no lo hizo por hacer un mal, pero uno de los trozos se lo llevó a su casa, como para investigarlo. Entonces, ese trozo que él se llevó a su casa, que además llevaba una etiqueta del museo, pues ya nunca volvió al museo, se perdió. Pero entonces, ahora es cuando lo hemos recuperado, que es lo que veis ahí a la izquierda. ¿Veis? Ahí es como estaba en el museo antes de recuperarse el trozo robado y aquí ya es como está en la actualidad. Hemos pasado de 2 fragmentos a 3 y arriba veis cómo está, que llevaba una etiqueta del museo. ¿Cómo lo descubrí? Pues porque en una página web de subasta de obras de arte y antigüedades, que se llama Todo Colección, bueno, no solo de antigüedades, de todo tipo de cosas, pues la persona que sacó esto a la venta tuvo la genial idea de decir, no desaprovecha la oportunidad de tener una pieza de museo en su casa. Entonces, fue tan inteligente que nos puso sobre la pista para poder recuperarlo. En cuanto yo vi el anuncio, mira el precio de salida, 38.000 euros, no se quedaron en... Es un precio totalmente disparatado, porque un meteorito de estas características, eso no lo va a comprar nadie, y no lo compró nadie. Y entonces, con la ayuda del Seprona, de la Guardia Civil, pues se recuperó rápidamente. O sea, no hubo ni que hacer ningún esfuerzo. En cuanto apareció la Guardia Civil en su casa, ¡pum!, lo entregó rápidamente. Y gracias a eso, pues lo tenemos ya en el museo, que lo podéis ir a ver cuando queráis. Bueno, una vista de lo que es el museo. Y aquí para comentaros un poco lo que va a ser el resto de la conferencia. Enfocar lo que son los meteoritos desde 2 puntos de vista. El meteorito como objeto natural, es un producto de la naturaleza, del mundo en el que vivimos, y el meteorito como objeto cultural. Y una vez que entra en el museo, ya adquiere las dos categorías. Toda pieza que entra en un museo ya es un bien cultural. Bueno, aquí os he puesto una imagen, el meteorito en la naturaleza, cuando cae. Esta foto está hecha del meteorito de Villalbeto de la Peña, de Palencia, que fue un meteorito encontrado por gente del Museo de Ciencias. Se encontró en el campo y fue al museo. Ahí veis las dosis instantáneas del antes y el después. Cuando estaba en el campo y cuando ya pasa a ser un bien del patrimonio nacional. Este meteorito que cayó en Palencia fue hace como unos... No he puesto la fecha exactamente, pero debe hacer como unos... 2004, lo ponía ahí abajo, perdón. Cayó en 2004. Bueno, aquí podéis ver una selección de más o menos los meteoritos más importantes caídos en España. Caídos en España, no caídos por España, que es distinto. Tenemos toda la serie y fijaros, por ejemplo, que hay uno que es el meteorito de Madrid. Ese es muy interesante porque cayeron varios fragmentos en Madrid y uno de ellos cayó en la puerta del museo. O sea, el propio meteorito ya iba directo a... Ya iba con ganas de yo quiero ser patrimonio cultural y ya fue el meteorito para allá rápidamente. El más grande es el de Molina de Segura, que es un ejemplar enorme. Y de toda esta colección tan interesante, pues solo lamentar que el que tenéis ahí, que pone Colomera, ese ya no está en la colección, lo hemos perdido. Si algunos de la asociación fuisteis al museo, que os enseñé yo un poco la colección, y pudisteis tocar uno, ese es el que se ha perdido, el grande. Se ha perdido en sentencia judicial. Pero bueno, puede que se recupere.
Esta es la sala de los meteoritos tal y como están expuestos en una serie de expositores. Están puestos los que son fragmentos, son cortes, láminas, como la que os he traído yo aquí. Y en la parte de abajo tenéis todos los que han caído en España colocados cronológicamente, desde el más antiguo, que es del siglo XVIII, hasta el de Puerto Lápice, de 2016. Bueno, la primera parte de la conferencia es el meteorito como objeto natural, como objeto de la naturaleza. Bueno, lo primero, aclarar unos términos, una terminología básica para, digamos, los neófitos en el tema o para tener claro el vocabulario referente a los meteoritos. Como sabéis, los meteoritos son cuerpos interestelares que tienen dos lugares de procedencia. Los meteoritos vienen del cinturón de asteroides, que es una zona del sistema solar entre Marte y Júpiter. De ahí esa es una zona en la que hay desde partículas que son mero polvo a asteroides de tamaño más grande, de kilómetros de diámetro. Toda esa zona del sistema solar está en esas condiciones materiales y fragmentarias. No se hicieron planetas debido al cuerpo gravitacional de Júpiter. Júpiter es el que ha hecho que eso no sea un planeta, sino que sean trozos sueltos. Entonces, alguno de esos trozos, al chocar entre ellos, puede venir para acá. Vamos, ahora mismo están cayendo. Lo que pasa es que son o partículas muy pequeñas o fragmentos que la atmósfera los destruye, pero es una cosa, digamos, constante. Algunos de estos trozos pueden chocar con Marte o con la Luna y en ese choque soltarse otro trozo y también puede ser un meteorito. Otro meteorito puede ser también de la cola de un cometa. Vienen los cometas, que son cuando en verano se ven las... Bueno, esto no sé qué debo hacer. Es decirle esperar una hora. En las colas de los cometas, que hay desde hielo sideral hasta polvo, pues también pueden caer en la atmósfera. Bueno, cuando la pieza, el fragmento, digamos, rocoso, va por el espacio exterior, se llama asteroide. Cuando el asteroide entra en contacto con la atmósfera terrestre, entonces tiene que luchar contra la gravedad y con la resistencia que le pone la atmósfera, y se va destruyendo, gracias para nosotros que se va destruyendo, porque si no sería un horror. La atmósfera es la que nos protege de los meteoritos. Eso se llama bólido, cuando está, digamos, en incandescencia. Al coger la gravedad y la atmósfera se empieza a fundirse. También es un meteoro, pues como otro tipo de meteoros, como la lluvia, la nieve, etc. Y luego, cuando ya cae, si tienes la suerte de que no se ha destruido todo en la atmósfera y un trozo cae, pues eso es lo que es el meteorito. El meteorito ya es el que ha tocado tierra. Bueno, ¿por qué nos interesan tanto estos objetos? Pues porque tienen una información extraordinaria. Los meteoritos nos ayudan para entender el origen del sistema solar, porque son más antiguos que los planetas. Es decir, el que os he traído yo hoy aquí, pues es más antiguo que nuestro propio, de donde vivimos nosotros. Nos ayudan a entender cómo se formó el sistema solar. Y luego también nos ayudan a entender cómo es el interior del planeta, porque lógicamente nosotros no podemos entrar al núcleo de la Tierra a ver qué es lo que hay, o coger muestras. Es el meteorito el que te da una muestra de lo que debe haber en el núcleo y en el manto terrestre. Mira, aquí un mapa hecho por la NASA de la cantidad de bólidos que entran en la Tierra. Los que son de día, cada punto según el tamaño y la energía en gigajulios, que es una cantidad enorme de energía, como bombas atómicas, y todos los que caen en el planeta. Si os fijáis, la mayor parte de ellos, lógicamente, caen en el océano. Son más numerosos los meteoritos que se pierden en el agua, en el mar, que los que caen en tierra. Una zona muy interesante para encontrar meteoritos es la Antártida, porque con su capa de hielo son muy fáciles de identificar. Sobre todo si acaba de caer, lo ves rápidamente. Lo que no es tan fácil es verlo, por ejemplo, el que ha caído hace unas semanas en Sierra Morena, que claro, está todo lleno de barrancos, los olivos, los árboles, y es muy difícil encontrar ahí un meteorito. Pero, por ejemplo, en la Antártida es relativamente fácil. Llevamos un mes que han caído varios, pero no se han podido encontrar. Se ha encontrado uno hace un mes en Lugo,
que ese sí se ha encontrado, que también tiene mérito encontrar un meteorito en Lugo, porque también es una zona muy boscosa. Bueno, luego tenemos, para que diferencies un poco los tipos que hay de meteoritos. Básicamente son 3 grupos. Los que son rocosos, que básicamente son formados sobre todo por silicatos, y los metálicos, que están formados sobre todo por hierro y níquel, aunque en el rocoso también puede haber metales, no se descarta de uno a otro, pero se clasifican así por lo que tienen mayoritariamente. El meteorito, si te lo encuentras por el campo o lo ves caer, es muy fácil de identificar porque tiene una corteza de fusión, es decir, que se ha quemado todo por fuera. Y con el golpe y al enfriarse se puede un poco descascarillar, como en este que os he puesto. ¿Ve? Que se ve que se le han soltado trocitos de la quemazón que ha tenido, ¿no? Y en ese sentido, eso es una pista muy interesante y que es para diferenciar un meteorito de una piedra que no lo es. De todas maneras, si cae un meteorito, no vayáis inmediatamente a cogerlo. Bueno, primero por la temperatura, que es básico, pero también por la radioactividad. Tienen que pasar unas horas para que aquello pierda y es peligroso por la radioactividad que lleva. Pero bueno, ya una vez que se ha enfriado no tiene ningún problema. Bueno, aquí tenéis el otro tipo de meteoritos, que es el que os he traído yo, que son los metálicos. Los metálicos básicamente son hierro y níquel, aunque hay muchísimos otros minerales. Es muy interesante estos meteoritos porque los cortas con una radial, luego le das un tratamiento con ácido y te salen esas rayas. Eso es un indicio de que es un meteorito. Eso solo lo tienen en las rocas terrestres, no hay esas líneas. Se llaman líneas Widmanstätten y se generan porque son intercrecimientos de aleaciones de hierro y níquel que se van colocando de esa forma. Tan interesante y tan curiosa. Tienen un punto casi decorativo. Recordar esta idea para luego otra diapositiva que va a venir después. Bueno, y la tercera opción son los que son mezcla de roca y metal, los que se llaman metalorrocosos, los palasitos o palasitas o payasitos. Estos son muy interesantes porque tienen cristales de olivino y si los cortas y los pules, queda como una joya. Son preciosos, son muy bonitos, son muy escasos y se cotizan mucho en el mercado en algunas subastas de arte se han sacado porque tienen mucha demanda. Ese mineral que provoca ese color, como si fuera una vidriera, es el olivino, que es un mineral que también está en las rocas ígneas. A lo mejor alguno habéis ido a Canarias y en la propia playa te venden a veces que hacen collares con piedrecitas de olivino, que es un mineral que también se encuentra en los sitios volcánicos. Y es muy interesante porque sirve para estudiar el manto terrestre. Ahora en esta erupción de La Palma, pues toda esa lava que ha salido, mucha tiene material que tiene olivino. Bueno, os he puesto este señor, Ernest Klacny, porque este es el primero, ya en 1794, que descubrió que los meteoritos son rocas que vienen del espacio exterior, no son terrestres, sino que son extraterrestres. Antes se pensaba que era por algún fenómeno extraño que no se podía definir, que en la atmósfera se había condensado el polvo y caía, hecho piedra. Otros pensaban que el volcán entraba en erupción y todo lo que se echaba a la atmósfera, pues que se lo llevaba el viento y caía en otro sitio. Y entonces este fue el primero en la Universidad de Leipzig que se dio cuenta que no, que esto es un fenómeno extraterrestre. Y ese es el libro que escribió, que se llama Sobre el origen del hierro de Palas, y es en el que cuenta todo esto. Bueno, ya sabemos lo que es un meteorito, el primero que lo investigó, ahora viene la tarea de ir a buscarlos. Daros cuenta de lo que es el campo y cómo encontrar un meteorito. La verdad es que es dificilísimo, vamos, yo lo veo casi un milagro, pero esto es como todo, la gente que tiene experiencia pues al final se convierte en una habilidad. Entonces eres capaz de ir por el campo, ellos lo llaman andar en borriqueta, al lado del coche, vas con un coche y vas viendo, y de repente pues, salta y está el meteorito que lo has descubierto ahí. No es que tú vayas al campo a buscar meteoritos, es que esto es después de que haya caído. Ha caído el meteorito, te han dado la alerta,
los científicos te han dicho la elipse donde ha caído, tienes unas referencias, está georreferenciado, y entonces no es que nos vayamos ahora y lo encontremos, no, es que han ido en un momento en que ha caído. Esto es cuando se encontró el meteorito de Villalbeto de la Peña, y este es el que lo encontró, que es Martín. Bueno, fijaros, ya ampliando un poco la imagen, cómo era el terreno y dónde estaba el meteorito. Bueno, los equipos de trabajo en España, el científico que se lleva a toda su familia, se lleva a una prima, a su mujer, al vecino para que le ayuden, que los tiene aleccionados. Y entre todos, pues lo encontraron. Te llevas un GPS para hacer la referencia del punto exacto donde lo has encontrado y pones una escala para dónde lo has encontrado. Fíjate el barro y dónde estaba el fragmento. Uno de los fragmentos, porque hubo más, se encontraron como unos 7. Porque había varios grupos buscando y otros grupos encontraron otros trozos que están ya por esos mundos de Dios, y este es el que está en nuestro museo. Bueno, otra forma de buscarlo, los norteamericanos, que se van a la Antártida porque tienen más pasta. Y fijaros qué diferencia del equipo español. Van con su uniforme, pero al final los otros lo encuentran igual, o sea que es una cuestión de habilidad. Bueno, además esto, fijaros, ahí es mucho más fácil. En la nieve y el hielo, pues encontrar un meteorito. No les quiero quitar mérito, pero evidentemente no es lo mismo. Esto es el Antarctic Search for Meteorite Program de la NASA de Estados Unidos, que están constantemente, fijaros qué trineos tienen tan fabulosos y la ropa toda, bueno, como debe ser. Bueno, ya una vez que tienes el meteorito, ¿os acordáis que os contaba lo de las láminas delgadas, esa técnica del siglo XIX? Cuando se descubrió esta técnica en el XIX, eso fue una revolución y se veía como decían, igual que el telescopio te abre una ventana al espacio, pues las láminas delgadas te abre una ventana a la materia, o sea, del macrocosmos y el microcosmos. Y se hicieron láminas delgadas de todo tipo de minerales y rocas, pero el meteorito es muy difícil, porque al tener metal no es tan fácil hacer la lámina delgada, hay que tener también mucha habilidad. Estas se han hecho hace unos meses, fue como una especie de, venga, vamos a atrevernos a hacerlas, aunque ya no esté de moda, para ver cómo se ve y tener la experiencia de estas imágenes tan maravillosas, que aparte del valor científico, que tienen un valor estético, yo creo. Parecen casi vidrieras góticas. Esta es preciosa, está también. Os he traído 3. Y esta es con esos colores cálidos, con los rosas, los violetas. En fin, está muy bien. Estos colores se consiguen con una cosa que se llama nícoles cruzados. Es un tipo de iluminación con el microscopio y consigues esto. Si cambias esas luces, la imagen habría salido de otra manera. Quiero decir, es una técnica que no es fácil, hay que tener mucha práctica, yo todavía no he llegado a eso, y te permite distinguir minerales que hay en el fragmento de meteorito. Estas 3 que os he puesto son interesantes porque tienen algo que no tienen las rocas terrestres. Esto solo lo tienen las rocas meteoríticas. ¿Veis que es una forma como circular? Bueno, eso es una especie de esferoide que hay dentro, puede haber muchos, que se llama cóndrulo. El cóndrulo es el elemento interno del meteorito, el más interesante para determinar su edad y su procedencia. Aquí tenéis un cóndrulo, y me he apuntado ahí la fecha porque es una barbaridad. Nos hablan del origen del sistema solar, 4.570 millones de años. Es una cosa más antigua que el propio planeta Tierra. Cada color pues es un tipo de mineral. Ni que decir tiene que hay minerales en muchos meteoritos que no están en la Tierra. Se han descubierto algunos, la yagita, por ejemplo, pues que no existe en la Tierra y está solo en los meteoritos porque vienen de ese cinturón de asteroides. Bueno, este es todavía mucho más interesante porque son lo que se llama los cóndrulos carbonáceos, es decir, cóndrulos que tienen materia orgánica. Entonces, probablemente, según algunos científicos, aquí podría estar una de las explicaciones, no la única, de la vida
el origen de la vida en la Tierra, porque el carbono es fundamental en el ciclo de la vida. Este es el meteorito de Allende, que es un meteorito carbonáceo y es uno de los meteoritos más investigados porque tiene una de las claves para ver ese paso del mundo mineral al mundo de la vida, al mundo orgánico, en base a estos minerales como el carbono, que son los que explican el origen de la vida. Estos son todavía cosas que están en fase de desarrollo porque no está aceptado por todo el mundo. Pero las nuevas técnicas que hay ahora de investigación no destructivas pues permiten que se avance mucho en este terreno y que se estén dando pasos grandes en el estudio de estos meteoritos y en relacionarlos con la vida. Otra cosa muy interesante de los meteoritos. Los meteoritos, esto es un poco, trato de explicarlo de la manera más sencilla porque tiene una ligera complicación. Entre los minerales que componen el meteorito, el más abundante, los minerales más abundantes, igual que en la Tierra, en eso no hay diferencia, son los silicatos, que es el mineral más abundante tanto en la Tierra como en los meteoritos. ¿Y dónde está la gracia? Pues la gracia está en que los silicatos que hay en el meteorito no han sido sometidos a la acción erosiva del agua. Todos los silicatos que hay en la Tierra, tarde o temprano pasan por la erosión del agua y los altera y se convierten pues en el barro, la arcilla, las chinas, las piedras, es decir, que ya eso está alterado y no tienes el silicato, digamos, en su forma originaria. Entonces, cuando viene un meteorito, tienes ahí esos silicatos que están, digamos, en estado puro. Y te permiten investigar cosas interesantísimas, relacionadas sobre todo con los fundentes para los vidrios, para hacer vidrios, para cerámica, para el tema de los microchips, ahora que están tan en boga. Ahí está una de las claves de este tema. Yo tengo un compañero que es Luis Sánchez, que ha investigado esto y tiene una patente en el CSIC sobre fundentes para materiales en cerámica. O sea que aquí, digamos, es el interés científico, pero también su aplicación en la vida cotidiana y en los materiales que utilizamos nosotros y que nos facilitan la vida. Bueno, el meteorito que cae, que lo cogemos, que lo estudiamos, pero el meteorito también genera... Los meteoritos que han caído en el pasado han generado cráteres. El cráter es la forma que ha quedado después del impacto. Aquí os he puesto dos. El más grande y el más famoso, que es el Barringer de Arizona, Estados Unidos, que ese todo el mundo más o menos siempre lo ha visto, que es el más grande. Daros cuenta el impacto y el tamaño que tuvo que tener ese meteorito para hacer esa forma, ese cráter. Os he puesto al lado uno menos conocido, pero también muy interesante, el de Pingaluit, en Canadá, y porque están en dos medios distintos. Uno en un medio árido, que permite muy bien ver su forma, y el otro en un medio ártico, que está, digamos, tapado por el hielo, la nieve y las aguas heladas. El cráter no solo puede tener puede tener el meteorito, trozos de meteorito, pero también tiene otro material que es, cuando se produce el impacto, por el calor y la presión, los minerales que hay ahí y las rocas se alteran. Lo normal es que se formen vidrios. Os he traído un vidrio ahí de un cráter, para que veáis cómo es esa piedra tan peculiar, ¿no? Se llaman tectitas y es muy fácil confundirlas con los productos que salen de la industria, con las escorias, porque las escorias de la industria también generan vidrios. En el museo nos viene mucha gente que ha encontrado en el campo un vidrio industrial y se creen que es una joya, un diamante, Mire, he encontrado un diamante, no ha encontrado usted un culo de botella, que es lo que es. Pero bueno, porque es que son muy fáciles de confundir. Tectitas todavía no ha llegado ninguna que se haya encontrado en el campo. Bueno, este es un cráter que lo generó un meteorito muy famoso. Es el cráter de Chicxulub, en Yucatán, México. El meteorito cayó hace 65 millones de años en el Cretácico y el impacto, la energía generada, el anhídrido carbónico, los gases, provocaron un cambio climático que es el que probablemente generó la extinción de los dinosaurios. Creo que ese tema seguro que lo habéis oído. Y eso es como se ve una fotografía aérea más o menos normal.
y la de abajo es utilizando luces infrarrojas, es distinto. Y en la de abajo se ve muy bien el punto donde cae el meteorito. No sé si lo veis ahí de color gris. Y luego, no solo el cráter, sino que fue de tal dimensión que provocó un impacto en toda la zona, que es todo lo que veis de color rojo. Y en la fotografía aérea de arriba, no sé si veis que forma como una especie de semicircunferencia de color verde, que sería el alcance máximo del cráter, porque la otra parte estaría en el mar. Es decir, cae ahí y si completas el círculo, pues te metes en la mitad está en tierra y la mitad está en océano. ¿Cómo descubrieron esto? Porque eso es una zona de bosque, además una cosa muy semiárida, que es muy difícil descubrir que ahí hay un cráter. Hay unas prospecciones petrolíferas y en los sondeos que iban sacando y lo que iban viendo en superficie, les llamó la atención que las arenas están llenas de iridio, que es un mineral muy raro. Dijeron, ¿cómo está esto lleno de iridio? Pues ese iridio viene del impacto del meteorito, que es todo lo que podéis ver de color rojo. Todo ese color rojo es el impacto que dio y cómo se distribuyó todo el iridio por la zona. Y gracias a eso, pues se pudo descubrir que ahí cayó un meteorito. Esto se descubrió hace muy poco relativamente. Estamos hablando del año 69-70. Bueno, este cráter también lo he puesto porque es brutal. Es de un tamaño enorme, es más antiguo que el otro y todavía no se han estudiado bien las consecuencias que debió de tener en su época, cuando cayó. Y lógicamente debió provocar otro cambio climático. Está en Sudáfrica y fijaros las dimensiones porque tiene 300 kilómetros de diámetro, que es una cosa tremenda. Pero no solo eso, el impacto provocó un desplazamiento de 70.000 kilómetros cúbicos de rocas que salieron disparadas de la zona, que son las que hicieron que se formara ahí un cráter. O sea que hay meteoritos que el impacto pues es brutal. Lo que pasa es que como la atmósfera terrestre ha ido variando a lo largo de las eras geológicas, pues no es la misma la de ahora que la de aquella época. Y yo creo que estamos ahora un poco más protegidos. Luego hablaremos de eso al final. Bueno, otro cráter muy curioso que es el lago Guanapitei en Ontario, que es un lago que está en un cráter meteorítico. No solo los cráteres de zonas áridas, sino los cráteres en zonas donde hay más humedad y permite que haya cursos de agua. Tanto el de Arizona como son parques naturales que tienen un atractivo turístico muy grande. Mucha gente va ahí de excursión, no solo por el lago y por la zona de Canadá, que debe ser muy interesante, sino por el morbo de que es un lago de origen volcánico.